No, mi nombre es Jason David Patarroyo Gutiérrez. En este momento voy a hablar sobre el mercado laboral. Bueno, tenemos que el mercado laboral es el que influye la oferta y la demanda de trabajo. El mercado tiene una gran importancia en la sociedad. Un mal funcionamiento de esto nos puede afectar negativamente en el crecimiento económico y al empleo de un país. Además, si en este momento se detiene el mercado laboral, podemos tener grandes, importantes costes económicos y sociales. Tenemos lo que es el funcionamiento laboral, que esto interviene en el gobierno a través de las normas jurídicas, las instituciones sociales y las organizaciones colectivas como los sindicatos. El mercado laboral se fija en el salario y las condiciones de trabajo mediante un proceso de negociación. Depende como tal de cómo esté la demanda del mercado laboral, determinándose así el nivel de calidad de vida de los empleados. Pues en este momento no vamos a obligar a... El mercado laboral también se fija en tener un punto de equilibrio. También así el mercado laboral no funciona perfectamente competitiva ya que tiene imperfecciones, rigidez e intervenciones desde el exterior. Finalmente hay intervención de la agilización laboral en el mercado del trabajo donde se fijan las características de los contratos laborales, las indemnizaciones por despidos o la fijación de un salario mínimo. Bueno, tenemos las características del mercado laboral, que son en este momento como tal la primera, que está sujeta a una regulación donde se impone un precio mínimo, esto es decir, que tiene que tener como tal un salario mínimo legal vigente, que es lo que autoriza el Estado, que tiene que tener un salario mínimo. Esto implica que no es un mercado de competencia perfecta porque siempre habrá personas dispuestas a recibir un salario por debajo de ese mínimo, es decir, que pues obviamente hay personas que pues como estamos en este país, hay veces que les ofrecen por debajo del salario mínimo y lo aceptan, entonces no es una competencia. Y dice que por eso no podrán ser absorbidas por el mercado. Segunda, que es un mercado con rigidez, por lo que los contratos de trabajo tienen normalmente un periodo de duración, es decir, que constantemente se están dando contratos laborales. Así un empleado no puede ser tan fácilmente despedido a menos de que se le pague una compensación, es decir, que si no, pues no tienen una justa causa para despedirlo, tienen que darle una indemnización. Es también cuando dice que normalmente tiene un mercado con rigidez los contratos de trabajo. Es decir, que pues como los contratos de trabajo tienen un tiempo, se está dando con rigidez que pues, la gente la estén despidiendo y la estén contratando a cada rato. Porque hay veces que no les quieren, como por ejemplo un contrato que es a término fijo y no les quieren reanudar ese contrato por X o Y razón. Entonces pues hay que a un desempleado y que a alguien más para contratar de nuevo. O también por eso, porque pues se están dando con rigidez porque se están renovando esos contratos. Dice, existen variables externas que afectan el mercado laboral, como los cambios tecnológicos. Esto hace que cada vez más tareas manuales o mecánicas puedan ser desarrolladas por computadoras o inteligencias artificiales. Así, con el tiempo serán más valoradas habilidades como la creatividad y la capacidad de pensar fuera de la caja. Esto es decir que ya lo mecánico se está volviendo muy automatizado, es decir, ya no necesitamos, ya una máquina está reemplazando 1000 hombres, por ejemplo, una máquina, no sé, de pan, que hace tantos panes. Ahora lo que hacía 1000 hombres, ahora lo hace una sola máquina en menor tiempo. Es decir, que ahorita ya no se está valorando lo mecánico, que yo hago mejor esto más rápido, que yo no, ahorita se está, es como validando y valorando más la forma de pensar y salir de la zona de confort y qué tantas habilidades le da usted a la empresa. Y por último, dice, puede suceder que las entidades educativas no siempre formen las profesionales que demanda el mercado laboral, de modo que las personas deben adquirir conocimientos ya estados en sus puestos de trabajo. Esto puede ser facilitado por los propios empleadores mediante las capacitaciones. Es decir, que ahorita muchas empresas se han optado a tener como tal mucho formador para capacitar a la gente, ya que pues la gente con la universidad o sea cualquier instituto que estemos, no vamos a salir con la capacidad y la experiencia para desarrollar ese trabajo que necesitamos o cualquier trabajo. Entonces, ahorita las mayorías de las empresas han optado por tener una capacitación, un tiempo de máximo un mes, 2 meses, que pues hasta hay veces empresas que también les pagan esa capacitación y pues ahí verán cómo es su rendimiento en el trabajo. Dice mercado laboral y empleabilidad.
El mercado laboral colombiano se rige por la Constitución, la jurisprudencia que está en esta materia ha proferido la Corte Nacional, las leyes y los decretos. Mercado laboral y empleabilidad. Bueno, aquí tenemos ya en este momento como tal lo que es el artículo y la ley 789 del 2002, que por la cual dicta apoyar las normas para el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Ya pues obviamente ya vienen con las horas de almuerzo, bueno, todas las leyes que como tal. Bueno, tenemos aquí como tal la gráfica de la tasa de desempleo de solo el 2021, como vemos, nosotros tenemos una gran variedad, no hay diferencia. La verdad, si bajamos, volvemos a subir el doble. Hay empresas o hay pueblos que dependen mucho de las empresas que instalan en esos pueblos. Entonces, si esa empresa quiebra, quebraría también el pueblo. Bueno, tenemos la oferta y la demanda, que yo como principio lo indiqué, que eso también depende de estas dos del mercado laboral. Tenemos la oferta, que es una cantidad de empleos disponibles en una comunidad, depende del total de las empresas, instituciones y empleadores que tengan puestos disponibles. Ya la demanda es la cantidad de trabajadores desempleados o necesitados de trabajo que existen en la misma. Cuando la relación entre los dos favorece ampliamente la demanda, existen más solicitudes que empleos y por lo tanto se produce desempleo. Además, suelen empobrecer las condiciones de empleo. Bueno, tenemos aquí que por qué es importante el mercado laboral. Es en este momento como una clave para la economía de los países, ya que su desempeño depende de la rentabilidad de las empresas. Por otro lado, el índice de la estabilidad de la paz social, una sociedad desempleada. Lo que dice acá es en este momento, pues, obviamente que hay así ya hasta empresas que les exigen tener distinto personal porque lo deben de tener. Lo otro es que si no hay empleados, pues no hay empresa, porque pues no hay con quién trabajar. Lo otro es que también eso favorece a la estabilidad laboral, la paz del país y la sociedad. Si tenemos una tasa de desempleo grande, van a haber protestas, de esas protestas van a traer consecuencias, van a traer daños y van a traer costos. Ya en este momento como tal, este sería lo que tendría aquí para el mercado laboral. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paula Fernanda Rodríguez Rodríguez, voy en séptimo semestre de Administración de Empresas. El mercado laboral se rige, como hemos dicho, por los lineamientos del derecho laboral, es decir, de las leyes del trabajo de cada país. Esto significa que a la hora de establecer contratos de trabajo debe tenerse en cuenta una serie de acuerdos jurídicos de beneficios y derechos individuales, colectivos e incluso prohibiciones. En los elementos encontramos algunos elementos como son las vacaciones pagas, la seguridad social, la responsabilidad social y la cotización, eh, que es como el sistema general de pensiones. Estas son algunas de las medidas que interceden a favor del trabajador. De esta forma se suele garantizar una existencia digna. En las condicionantes del mercado existen distintos elementos, están los económicos e inclusive hasta tecnológicos. Uno de ellos es el crecimiento demográfico, que es entre más gente haya en un país, pues más incrementa la tasa de natalidad, ya es más elevado. O a una situación de inmigración continua también podríamos llegar. Van a desarrollar mucho más empleos. Esto es como para que todo el mundo cubra sus necesidades plenas. En la automatización y, tecno- y tecnificación del trabajo, que es otra funciones, otros elementos, es como las medidas que las máquinas son perfeccionadas y son capaces de más y obviamente obtener más trabajo, automatizando casos sin participación humana.
Muchos antiguos empleados desaparecen y se requieren trabajadores con mayores niveles de conocimiento prepa- o preparación técnica. En cambio, en sectores, pero en los sectores productivos aún muy subdesarrollados, la mano de obra no califica, sigue siendo necesitada. Las políticas laborales, a menudo los estados varían las reglas del juego con que los empresarios pueden contratar a sus trabajadores para darles a estos últimos más derechos y beneficios, lo cual cambia el costo por los empleados para las empresas. A veces esto puede desencadenar medidas radicales de protección al capital empresarial, como olas de despidos masivos, o por el contrario pueden avivar la llama de la contratación. También encontramos el desempeño gremial, que el desempeño gremial nos habla sobre como lo general, ¿sí? Mm, este son como los trabajadores se encuentran organizados en gremios u otras estructuras sociales políticas de defensa de sus derechos y mediciones con sus patrones. A menudo esto conduce a contrataciones colectivas y otros tipos de contratos que pueden incidir en una capacitación de nuevos trabajadores, el mantenimiento de los presentes o el despido de algunos de ellos. En los elementos que determina el mercado laboral, también hacemos referencia a unos funcionamientos del mercado laboral, eh, los cuales son incidencia directa a esto. En uno de ellos encontramos el consumo. El consumo es la gente desempleada tiende a consumir mucho menos y por ende a contribuir mucho menos con la rueda económica. Si la población desempleada es masiva, su disminución en el consumo puede impactar en las ganancias empresariales y gestar recesiones económicas. También hay uno que encontramos que es el ahorro. El ahorro nos habla de los desempleados tienden a vivir de sus ahorros para conseguir otro empleo, de modo que retiran su dinero de los bancos, afectando la solvencia de estos también. En cambio, los empleados suelen ahorrar o endeudarse, los cuales inyectan energía al aparato financiero del país. La producción. Unos niveles de producción óptimos requieren de una cantidad de empleos operando con armonía. La falta de trabajadores índice directamente en la capacidad de producción de las empresas. Y el último es el gasto público. Esto tiene que ver más que nada con los trabajadores en el Estado, como los ministerios, secretarías, etcétera, o con los que reciben el paro forzoso, es decir, la ayuda del gobierno a los desempleados. El salario mínimo. Cuando hay muy pocos trabajadores para la cantidad de empleos, el salario mínimo tiende a aumentar. Cuando al revés, en cambio, se mantiene estable en general, el Estado no permite que disminuya. El nuevo mercado laboral. El nuevo mercado laboral eh, del mundo desde el siglo XXI se rige por nuevas demandas, como es el trabajo especializado, altamente tecnologizado. Incluso suele darse a través de las largas distancias, ya que el Internet es posible, o sea, sí, lo facilita. Esto han habilitado un enorme sector de trabajadores por cuenta propia que a menudo carecen de protección social alguna, aunque devengan mejores salarios. Por otro lado, el rol de la mujer se ha visibilizado e incorporado en el mercado laboral. Hoy en día constituyen
un segmento productivo más y no un sector débil e improductivo como a inicios de los siglos pasados. Las exigencias de la igualdad salarial entre géneros, por ejemplo, lo ratifican. Las predicciones más pesimistas advierten sobre la tecnificación paulatina del sector servicio, que pueden dejar obsoletos millones de empleos desde que el sector de la producción sea automatizado. El sector servicio constituye el gran reservorio de trabajo del ser humano. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Lluvia Espinosa Rodríguez, estudio Administración de Empresas, séptimo semestre. Hoy quiero compartir con ustedes la demanda agregada, la cual es una cantidad de bienes y servicios total que quieren comprar los agentes económicos, es decir, las familias, los extranjeros, el Estado y las empresas en un momento dado. Debemos recordar que la demanda agregada aumenta a medida que los precios bajan. ¿Cómo se calcula? Demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto público y con sus últimos dos componentes, exportación menos importación. ¿Cuáles son los factores de la demanda agregada? Son aquellos que intervienen directamente en el resultado de la demanda agregada. Aquí estamos hablando de todos los componentes que adquieren de la economía. Un factor son los gastos de los consumidores de un país, el cual varía según las posibilidades de cada ciudadano. Otro serían las inversiones monetarias que realizan las empresas privadas en cierto determinado tiempo. Se agrega el gasto público de un país, el cual es efectuado por los gobernantes. Otro factor es la política monetaria y fiscal. ¿Qué es la curva de la demanda agregada? Ella nos indica la cantidad demandada de bienes y servicios de los agentes económicos para cada nivel de precios. Para analizar esta curva se colocan dos ejes donde el de abajo nos indica la cantidad de bienes y servicios de un país producido y en el eje vertical el nivel general de precios. En efecto, la curva me va a dar efectivamente cuál es la cantidad demandada de toda esa producción para cada uno de cada de los precios. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.